Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar aquí en YouTube de un tema muy interesante y un tema muy extenso, que es el estrés postraumático y el trauma complejo. Vamos a recalcar la diferencia que hay entre uno y otro y nos vamos a enfocar en el trauma complejo en la infancia por abuso. Posteriormente, en otro video, hablaré acerca del trauma complejo en los adultos por abuso también, por haber estado en una relación en donde hubo abuso narcisista o haber tenido relación con un psicópata. Si en cualquier época del desarrollo de la persona la presencia de acontecimientos estresantes o la presencia de situaciones adversas produce un gran impacto en la salud física y psicológica, pues durante la infancia este impacto puede ser dramáticamente significativo, porque no va a afectar a un ser humano biológica, psicológica y socialmente maduro, sino que va a afectar a un ser humano en una fase de desarrollo que requiere de ciertas condiciones muy especiales de estabilidad y de protección. Por eso cuando un menor, cuando un niño sufre condiciones de crianza inadecuadas o negativas, pues los efectos en su desarrollo como persona pueden ser muy, muy graves a nivel de la estructuración psíquica y en la maduración del sistema nervioso y también del sistema neuroendocrino, generando graves problemas de personalidad y graves problemas de adaptación también. Los síntomas que se consideran característicos del estrés postraumático se describen en una triada. Número 1, la reexperimentación del acontecimiento. Por ejemplo, flashbacks o imágenes recurrentes en la mente y pesadillas. Número 2, la evitación o embotamiento afectivo, es decir, evitar recuerdos y situaciones relacionadas con el acontecimiento traumático. Es decir, ser plano emocionalmente, tratar de no sentir. ¿Y por qué? Porque la persona no quiere conectarse con el dolor, no quiere conectarse con esa sensación desagradable del trauma y entonces se predispone a no sentir. Y el tercero, un incremento en la activación fisiológica como problemas para dormir, como comer demasiado o dejar de comer. Debido a que ante esta situación traumática, el cuerpo entra como en un estado de supervivencia. Está siempre alerta y por eso dejamos de comer o de dormir o comemos mucho. El cuerpo, al estar en un estado de supervivencia, comienza a generar mucha adrenalina y mucho cortisol. Y esto, por supuesto, que afecta a nuestro funcionamiento a nivel hormonal también. En nuestro cerebro, a nivel del mesencéfalo, tenemos 3 reacciones cuando estamos en una situación de peligro o cuando estamos en una situación que resulta muy desagradable: la huida, el ataque y la paralización. En este caso, la huida se relaciona con la reexperimentación del abuso, con los flashbacks, con esas imágenes recurrentes, y también la huida se relaciona con la activación fisiológica, el estar alertas, en modo supervivencia. El embotamiento afectivo se relaciona con la paralización, como puede ocurrir, por ejemplo, con el abuso sexual. En muchas personas se activa este mecanismo de defensa durante el abuso sexual, la paralización. Y bueno, para poder comprender el trauma complejo es necesario saber y comprender que el apego es un factor determinante y muy importante en el desarrollo psicológico y emocional de los niños. Los seres humanos necesitamos la vinculación, la necesitamos para poder desarrollarnos y para poder sobrevivir. Los niños cuando nacen, de forma necesaria, tienen que vincularse con su madre, con su padre y, en dado caso, con cualquier figura referente que les corresponda en ese vínculo afectivo para que se pueda desarrollar un apego seguro. Pero si no hay una reciprocidad entre el vínculo del niño con su madre, por ejemplo, comienza a haber problemas en la estructuración psíquica del niño. Si hay abandono, abuso o negligencia, también. Mary Ainsworth habla sobre los tipos de apego: el apego seguro, el apego ansioso, el apego evitativo, y junto con Solomon agregan un cuarto apego, el apego desorganizado. El desorganizado es el más peligroso por las consecuencias que puede traer en la adultez y también porque es el apego más vulnerable al trauma. Es muy importante señalar la diferencia entre el estrés postraumático y el trauma complejo o el estrés postraumático complejo. El primero se da como consecuencia de uno o dos eventos muy impactantes, como un sismo, un desastre natural, un evento violento, y el trauma complejo se da como consecuencia de un abuso constante sobre la persona.
es decir, de una vida llena de traumas, de una vida llena de abusos. Se da en niños y en adultos. En adultos sucede también como consecuencia de una relación en donde ha habido maltrato continuamente. Puede ser maltrato abierto o maltrato encubierto, como el que infringen los psicópatas y narcisistas. Pero bueno, ese es otro tema del que después hablaré. Entonces, se le llama trauma complejo porque tiene efectos mucho más profundos que el estrés postraumático. Y voy a explicarles por qué. En los niños y adolescentes, el efecto del trauma y su valoración como estrés postraumático complejo o como trauma complejo se manifiesta en un comportamiento desestructurado o en un comportamiento agitado y puede presentarse con síntomas físicos como sueños terroríficos o como pesadillas como resultado de la expresión del síntoma de la vivencia de horror. También conductas repetitivas, juegos simbólicos de los sucesos traumáticos, también como expresión de la reexperimentación del suceso, y también hay una disminución de intereses y un retraimiento afectivo, inquietud, falta de atención y también problemas de sueño. Mientras que algunas formas y tipos de maltrato y abuso pueden provocar en los niños alteraciones psicológicas compatibles con el modelo de trastorno por estrés postraumático, pues cuando los abusos son muy graves, donde hay maltrato físico y maltrato emocional extremo o abuso sexual, y además son intensos y cotidianos, que se repiten, y por ser la o el abusador una persona muy cercana como la madre, el padre u otros familiares, el tío, por ejemplo, pues pueden afectar de forma más dramática, comprometiendo todo el desarrollo de la personalidad, ya que estos niños están en un ambiente del que no hay posibilidad de escapar y el abuso se establece como su mundo de referencia, sin otro tipo de significados. Entonces el abuso es lo único que el niño o adolescente conoce y comienza a desarrollar una indefensión aprendida, la incapacidad para defenderse mientras va creciendo. Incluso algunos menores desarrollan un síndrome de Estocolmo de adaptación primaria. ¿Por qué? Porque no han tenido otra posibilidad de vida, porque no han tenido experiencias de afecto, experiencias de cuidado, o sea, no saben lo que significa eso, solo conocen el abuso y se adaptan a él. Y por otro lado, también pueden desarrollar conductas psicopáticas. Ya hablamos de ese extenso tema en el video anterior. Pero en esta ocasión hablaré específicamente del trauma complejo y los trastornos relacionados. De acuerdo al DSM-5, cuando ha existido negligencia, cuando ha existido abandono, maltrato físico y o psicológico y abuso sexual o cualquiera de los anteriores, se desarrollan diversos trastornos en el menor relacionados con el trauma, como por ejemplo el trastorno de apego reactivo, que es cuando el niño tiene una gran dificultad para poder relacionarse con los demás, para poder ser independiente. No tiene un apego seguro, es muy retraído y pues no sabe cómo relacionarse y esto le limita mucho en su desarrollo y en su proceso de exploración y descubrimiento. Y lo contrario sería el trastorno de relación social desinhibida, que es cuando los niños tienen una conducta social muy desinhibida. Pueden acercarse a personas extrañas sin ningún filtro o sin ningún recato y tienen conductas inapropiadas que uno no esperaría. O sea, uno espera que el niño o niña sean seguros e independientes, pero no tanto, no al extremo de ser desinhibidos. Y estos niños muestran una conducta sexual muy precoz también, y esto se da mucho cuando ha habido abuso sexual también. El doctor Alfredo Wally menciona que debemos de tener cuidado al catalogar a niños con trastorno de relación social desinhibida y confundirlos con un TDAH, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Porque sí parece que son muy hiperactivos estos niños, pero lo que sucede es que están muy desinhibidos. Y la diferencia clínica entre el TDAH y la relación desinhibida es que en el TDAH el niño hace muchas cosas sin un fin específico. Y en el segundo el niño está desinhibido, está buscando amor, afecto, aceptación, pero de una forma anormal, tiene una conducta muy sexualizada. El abuso o maltrato sexual, doméstico o familiar se da durante largos periodos de tiempo en los cuales los menores quedan atrapados y condicionados por un gran número y por muchas circunstancias estresantes.
y debido a que la víctima es psicológica y físicamente inmadura, pues su desarrollo queda seriamente comprometido por el abuso repetido y la respuesta inadecuada por parte de algunos miembros de la familia o por parte de otros cuidadores, como por ejemplo cuando la madre niega o acepta la relación incestuosa del padre con una hija, o cuando la madre no defiende a sus hijos del abuso del padre y viceversa. Entonces a este fenómeno en el que la niña o niño se encuentra inmerso en un ambiente en el cual el trauma ocurre repetida y acumulativamente, se denomina trauma complejo. Trauma complejo, y hace referencia a algunas formas de trauma muy complicadas y de consecuencias psicológicamente generalizadas y muy profundas. El maltrato grave y continuo, y en su caso sexual, ocasiona pérdida de confianza hacia otras personas, ocasiona sentimiento de indefensión y desamparo, ocasiona también sexualización traumática al incorporar aspectos sexuales en las relaciones interpersonales de forma precoz y, como ya mencioné, muchas veces los niños y niñas que han sido abusados sexualmente de muy pequeños desarrollan un trauma a nivel inconsciente que les hace tener conductas sexuales de forma muy precoz. También cuando se convierten en adultos, pues desarrollan dificultades para establecer relaciones íntimas normales. Y hay una estigmatización personal, una sensación de vergüenza, una sensación de culpa. De alguna forma, al crecer y darse cuenta del abuso que hubo sobre ellos, sienten que es su culpa. Este es otro mecanismo de defensa, ya que el cerebro, al tratar de asimilar el abuso que se nos infringió, busca todo tipo de explicaciones y pues la víctima comienza a atribuirse la culpa para tratar de dar explicación a esos hechos aberrantes. Otra consecuencia a largo plazo del maltrato es la violencia transgeneracional, de una generación a otra. Un niño maltratado tiene alto riesgo de ser perpetrador de maltrato en la etapa adulta a su pareja o a sus hijos, mientras que en las niñas está menos clara esta evolución de acuerdo a diversos estudios. Se da más en niños, en varones. Vamos a ver cuál es la situación en México acerca de la violencia infantil. En realidad, en México son pocos los datos nacionales que nos permitan saber con exactitud las manifestaciones de la violencia en el hogar, pero de acuerdo a las estadísticas de la UNICEF, sí podemos saber que casi 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, reportan pegarle o haberles pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación. Y asimismo, 2 de cada 10 mujeres reportan que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijas o hijos en las mismas circunstancias. Y según los resultados, la proporción de violencia masculina es mayor en contextos rurales que en contextos urbanos. Según datos de la ENIM en el 2015, al examinar varias maneras de cuidado en el hogar, los datos sugieren que 5.1% de las niñas y niños menores de 5 años fueron dejados con cuidados inadecuados, es decir, estuvieron solos o al cuidado de otro niño o de otra niña menor de 10 años durante la semana anterior a que se levantara esta información. Y adicionalmente, 63% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta durante el último mes. Entonces, las prácticas más comunes suelen ser agresiones psicológicas seguidas por otro tipo de castigos físicos. Y en último lugar, castigos físicos severos como palizas o golpes con objetos. Este último método fue experimentado por al menos 6% de las niñas y niños del país, y regularmente las niñas sufren relativamente más agresiones psicológicas que los niños. En cambio, los niños suelen ser educados o disciplinados con cualquier tipo de castigos físicos o con formas más severas. Y con respecto a la edad, las niñas y niños de entre 3 y 9 años suelen ser los más afectados por las agresiones psicológicas o por cualquier otro tipo de castigo físico. ¿Qué nos dice esto? La violencia intrafamiliar genera diversas problemáticas que afectan a la sociedad. La violencia es transgeneracional y deja huellas psicológicas muy profundas. El estrés postraumático complejo o el trauma complejo es un mal que aqueja a muchísimas personas, niños y adultos que nunca fueron tratados, que fueron constantemente abusados, y la consecuencia es un trauma complejo
que genera otros trastornos de la personalidad. Por eso es importante conocer estos datos y hablar sobre el tema del abuso a los niños y niñas, ya que las consecuencias de no ser tomadas con la seriedad que se debe van a ser catastróficas para la sociedad.